Bueno, pues aquí estamos para continuar con la alabanza, la adoración a Dios, contra el culto a Dios. Y Gertrude me dice antes de empezar que habían estado orando por mí porque tienen la reunión, ya sabéis, anteriormente al culto, ahí para interceder por la reunión de hoy, por los hermanos, por la palabra, por todo, ¿no? Y gracias porque tenemos el apoyo de cada uno cuando se comparten los anuncios para poder tener en cuenta todas las cosas, y es un servicio a Dios cuando oramos en secreto sin que nadie lo sepa, y podemos orar por una reunión como la de sábado de varones o por el splay de niños. Cuando cada uno ora en su casa, pues apoya la obra. No se ve físicamente, pero se nota, y el Señor sobre todo es el que lo ve y lo oye, ¿no? Y a los que nosotros creemos en Jesucristo, a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, se les ha dado diferentes nombres. En el libro de los Hechos nos dicen diferentes nombres para los que ponían su fe en Jesús. En Hechos de los Apóstoles, en el 11:26, que allí estaban Pablo y Bernabé en la iglesia en Antioquía, dice este versículo: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía anunciaron el Evangelio del Señor Jesús y muchos se convirtieron a él, tanto griegos como judíos de diferentes países. Y a los que habían creído en Jesús, ahí se les comenzó a llamar cristianos. Antes no se les llamaba así. Entonces empezaron a llamarse cristianos en Antioquía. Y esto fue como 10 años después de la resurrección del Señor. Después de que el Señor ascendió al cielo, es cuando empezaron a llamarles cristianos. Pero la palabra cristiano solamente sale 3 veces en el Nuevo Testamento, esta palabra. ¿Qué más? ¿Cómo se les llamaba también? Pues se les llamaba también los del camino. Cuando da testimonio Pablo, pues dice que él perseguía a los de este camino, con mayúscula, la palabra camino. Y también dice Pablo que él sirve a Dios según el camino. También él testificó delante de reyes, de gobernadores, el apóstol Pablo, y cuando estuvo delante de un gobernador que se llamaba Félix, pues dice Pablo que hablaba delante de él con toda confianza porque Félix estaba bien informado de este camino, ya que la esposa de él era judía y ya conocía todo lo que había pasado porque no se había hecho en ningún sitio secreto, sino que Jesús estuvo durante 3 años teniendo su ministerio público de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Entonces, esto le dice Pablo a Félix, que él estaba bien informado de este camino. Y también a los cristianos se les llamaba con otro nombre. Les llamaba los nazarenos. Algunos judíos que perseguían a Pablo, pues, y no creían en él, dice, vamos a perseguir a los nazarenos. Entonces vemos que los seguidores de Jesús tienen estos nombres en el Nuevo Testamento. Cristiano, que quiere decir seguidor de Cristo o perteneciente a Cristo. También los del camino, porque Jesús es el camino. Él lo dijo, que Él era el camino. Entonces, los que siguen a Cristo siguen el camino verdadero. Y también los nazarenos,
porque Jesús vivió en Nazaret y le llamaban Jesús de Nazaret. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Entonces, por eso también llamaban a sus seguidores los nazarenos. Y vemos que cada uno de los que tenían su fe en Jesús la compartían, como hemos dicho antes de la palabra, de compartir, y por eso estamos aquí. Porque el Señor oró por los que habían de creer en la palabra que iban a compartir luego sus apóstoles. Es como una cadena. Cristo predicó, se convirtieron muchas personas, porque vimos que después de su resurrección en el aposento alto había 120 y muchos más que se habrían convertido y no estaban allí. Y él oró para que los que creyesen por la palabra de los que después iban a ir hablando. O sea que hasta nuestros días, si nadie nos hubiera compartido el Evangelio desde el primer siglo, no estaríamos ninguno aquí. Pero gracias a Dios que se fue cumpliendo el predicar el Evangelio, pues hemos llegado hasta que a nosotros nos lo han compartido. Entonces vemos que hay dos reacciones diferentes cuando se comparte el Evangelio. El Evangelio tiene que ser proclamado, pero vemos que el apóstol Pablo, una de las ocasiones que estuvo delante de un rey, del rey Agripa, pues le dice porque según todo lo que estaba profetizado en la ley, en los profetas, en los salmos, en lo que escribió Moisés, pues que esto él le anunciaba, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para anunciar luz a los gentiles, luz a los que no eran judíos, al pueblo y a los que no eran pueblo, a judíos y a no judíos. Y Agripa, este rey, escuchó a Pablo atentamente. O sea, él escuchó la predicación del Evangelio y entendió que todo lo que iba explicando el apóstol Pablo era verdad y que en Cristo se cumplían todas las profecías de todo el Antiguo Testamento. Pero al final de la conversación le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Estoy a punto de aceptar estas buenas noticias que tú me estás dando, pero por poco. Pero no lo aceptó. Casi me convences para hacerme cristiano, pero Agripa tomó su decisión personal, conocía las Escrituras, pero no se apropiaba de las buenas noticias de salvación, que era pasar de las tinieblas a la luz. Y porque dice que a todos, la palabra de Dios, no solo a los que oyen, sino a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esos son hechos hijos de Dios. Los que oyen, pero no ponen su fe en Jesús, no ponen su confianza en Jesús, no son hijos de Dios. Es un buen paso el oír, porque puede ser que hoy no, uno que le compartamos la palabra, pero al cabo de un mes o dos sí, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa persona puede igual tomar interés, aunque en el primer día que le compartamos no reciba al Señor. Pero es diferente esta reacción de no aceptar el Evangelio y no pasar de las tinieblas a la luz, porque el Evangelio de eso se trata, de estar en el reino de la oscuridad y pasar al reino de la luz. Entonces vemos que Agripa por poco se convence para hacerse cristiano, por poco me persuades para ser cristiano, pero no aceptó la buena noticia del Evangelio.
Hay otro caso que es completamente diferente, que sí, que respondió al mensaje del Evangelio. Que esto está en Hechos 8, del 23 del 28 al 38. Bueno, aquí tenemos que era un funcionario etíope y había ido a adorar a Jerusalén. Él tenía interés por la palabra de Dios. Había ido a adorar, estaba en el templo y luego ya se regresó a su país. Pero cuando iba regresando en un carro, él tenía tanto interés que iba leyendo la palabra de Dios. Iba leyendo. Y Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se sentó con él en el carro y este hombre leía en voz alta. Leía en voz alta y lo que leyó, aunque está en Hechos, pero era un texto de Isaías, para que veamos que todo nos lleva a Cristo, que cualquier texto de la palabra siempre, porque en Cristo se cumplieron muchas profecías anunciadas en todo el Antiguo Testamento. Y entonces él estaba leyendo un texto que dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Felipe estaba sentado junto a él y le oyó recitar esto en voz alta. Y entonces le dice Felipe: ¿entiendes lo que lees? Le respondió el etíope: ¿y cómo podré si alguno no me lo explica? Y continuó diciendo: ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de él mismo o lo dice de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, comenzando desde Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús, comenzando desde esta escritura. Y el etíope dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él confesó con su boca y creyó en su corazón. Por lo tanto, él mismo ya pasó a ser hijo de Dios, el etíope. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es el paso primero para cambiar de reino. Solamente hay el reino de las tinieblas, que el que lo gobierna es Satanás, y está el reino de su amado Hijo de Dios, que es el reino de la luz. Y en este punto estamos nosotros los que hemos creído. Todos los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, también hemos experimentado el pasar de un reino a otro. Y ahora ya estamos en la luz, ahora ya estamos en el Señor Jesús. Ya hemos nacido de nuevo. Ya no hemos sido nacidos de forma humana, como la primera vez física que hemos nacido, sino que hemos nacido espiritualmente. Hemos nacido por la palabra de Dios, hemos nacido de nuevo. Y ahora tenemos algo, tenemos un llamado, que es el título que yo he puesto: llamados a ser discípulos de Jesucristo. Nosotros nos hemos convertido, hemos dicho al Señor que creemos que es el Hijo de Dios, ya Él ha hecho esa obra sobrenatural en nosotros por su sangre y ya tenemos un llamado: ser discípulos de Jesús. Porque un discípulo puede querer serlo o no.
La palabra discípulo sale más de 260 veces en la Biblia, sobre todo en Nuevo Testamento, creo que Antiguo Testamento una vez o dos. Pero sale, y la mayor parte, de más de 260 veces, la mayor parte, como 230 y pico, en los 4 evangelios. O sea que la palabra discípulo la repitió muchas veces el Señor Jesús. Discípulos, discípulos. Y luego en Hechos, pues como unas 30 veces o algo. ¿Qué significa ser discípulo? Significa seguidor de Cristo. Discípulo es el que sigue el camino, el seguidor de Cristo. Pero hay uno de los significados que más nos lo puede hacer entender, que me gusta mucho esta palabra, que es aprendiz. O sea, un discípulo de Cristo es un aprendiz de Cristo, un aprendiz. En Mateo 11, 29, la segunda parte, dice el Señor Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended viene de aprendiz. Un aprendiz aprende. Si yo aprendo de Cristo, voy a hallar descanso para mi alma y paz para mi corazón. Por eso el Señor dice esto, aprended de mí. No aprendáis de la cultura en que estáis viviendo, no aprendáis de las políticas de los países, no aprendéis de la cultura familiar de vuestra casa, si todo eso no va de acuerdo a la enseñanza que hay aquí. O sea, si todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestra vida no va de acuerdo a lo que el Señor dice, pues nosotros tenemos que aprender del Señor Jesús, aprender de mí. Porque así vamos a hallar descanso para nuestra alma. Y el ser aprendiz, en la época que se fundaron más las ciudades en la Edad Media, que antes había más aldeas, pueblecitos, pero luego crecieron las grandes ciudades en la Edad Media, pues vinieron la época de los artesanos, de las personas que hacían los zapateros, los sastres, los que hacían cera para hacer velas, los que hacían sombreros, los sombrereros. Y entonces, en las ciudades, como aquí en Barcelona, en el casco antiguo, donde está la catedral, ahí empezó la ciudad de Barcelona, hay muchas calles que tienen nombres de oficios. Igual la calle del Sabatés, la calle de la cera, porque hacían cera para las velas. Y entonces hay muchas, allí se instalaban en cada calle, tenían nombre del oficio, porque se instalaban todos los maestros de ese oficio. Todo eran tiendecitas, por ejemplo, en una todo eran tiendas de sastres que hacían trajes. En otra calle todo eran tiendas de zapateros. Y en esa época de los artesanos, la manera de que una persona aprendía el oficio era siendo aprendiz. Cada zapatero tenía su aprendiz o sus aprendices. Entonces, ellos iban al taller, pero no iban al taller, hoy voy y voy dentro de un mes. Voy hoy al horario que yo quiera y dentro de un año voy a ir al horario que quiera. No. Un aprendiz tenía su horario, como quien va ahora al instituto a estudiar, tenían su horario y iban a diario. Cada día iban al taller. Allí, si era un aprendiz de zapatero, pues allí observaba cómo el maestro cortaba el cuero, cómo confeccionaba los zapatos, cómo los cosía, cómo trabajaba con las herramientas, cómo cuidaba las herramientas, cómo cuando iban las personas a encargarlo les medía la talla y él lo hacía. Y el aprendiz
aprendía observando al maestro día a día y hacía progresos. Tardaba un tiempo en aprender, pero al cabo de un tiempo, pues el maestro le iba dando trabajitos y él iba aprendiendo el oficio hasta que él, con el tiempo, llegara a ser un maestro zapatero. Pero llevaba su tiempo, no es una cosa instantánea el aprender un oficio, ¿no? Entonces nosotros como aprendices o discípulos de Cristo, también tenemos que tener un proceso de aprendizaje. Venimos al Señor, entonces decir si quiero o no quiero ser discípulo. Si yo quiero ser discípulo, pues tengo que tener un proceso de aprendizaje cada día. Cada día ir al Señor. Cada día dejar que nos hable a través de su palabra. Y luego entender que Él por su espíritu está obrando en nosotros, porque la palabra está inspirada por el Espíritu de Dios y también no es una palabra muerta, sino que es viva y cada vez que la leemos nos habla. Entonces el Espíritu Santo que nos dé la luz para que cada día de lo que nos tiene que hablar. Y luego también el Señor nos habla diario por la palabra, por su Espíritu y también por las circunstancias que estamos pasando en la vida. Las circunstancias que estamos pasando es el taller. Es el taller el que Él nos forja en la práctica para ser aprendiz de Él, para parecernos a Él. Decimos que no podemos evitar las circunstancias que nos pasen, pero sí que podemos reaccionar como Cristo o no reaccionar como Cristo. Reaccionar como Él quiere o reaccionar en la carne. Entonces, aquí sí que es como estamos nosotros siendo discípulos, ¿no? Si atesoramos la palabra de vida en nuestro corazón, yo leo algo y lo atesoro, lo guardo, lo tengo presente, entonces se presentará el momento en que yo lo tenga que aplicar, que llevar a la práctica. Que la palabra de Cristo more en mí en abundancia, porque así me enseñará a conducir mi vida, así me guiará. Entonces vemos que el llamado del Señor a todos nosotros es que seamos discípulos de Jesucristo. ¿Y para qué es este llamado? Pues al final de los Hechos lo dice. Dice, es para tener oído espiritual. El domingo pasado, cuando se compartió la palabra, pues de la mujer samaritana, vemos que se refiere todo a un sentido espiritual. Y entonces, ¿para qué tenemos que ser discípulos? Para que oigamos lo que el Señor nos tiene que decir, para que nuestros oídos espirituales sean abiertos, para que veamos la realidad espiritual, nuestros ojos sean abiertos a las verdades eternas, para que nuestro corazón entienda y para que nos convirtamos al Señor y Él nos sane. Ya concluye el final de Hechos, dice que para eso vino el Señor, para que veamos, para que oigamos, para que nos volvamos al Señor y Él nos sane. Recibimos, cuando queremos ser discípulos, vista espiritual, oído espiritual, corazón nuevo, nos da entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Nosotros entendemos que en Jesús se cumplió todo lo que estaba escrito.
en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Y hay unas promesas de bendición para todo el que quiera ser discípulo. Lo dijo el mismo Señor Jesús en Lucas 11:28. Hay una promesa para los que oyen y guardan la palabra de Dios. Dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si no está la segunda parte, no está la promesa. Bienaventurado quiere decir muy felices. O sea que ser discípulo, el Señor nos lo dice por nuestro bien, porque vamos a ser bienaventurados, vamos a ser felices si guardamos la palabra de Dios. Por lo cual quiere decir que no vamos a ser felices, no vamos a ser bienaventurados si no guardamos la palabra de Dios. Igual que lo podemos decir en positivo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, pues no son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios pero no la guardan. Como le pasó al gobernador primero, ¿no? A Félix, que él la oyó, por poco se persuade a ser cristiano, pero no la guardó, no la tomó para él, no la recibió, no se la tomó como quien se toma un remedio, una medicina, un jarabe, que está enfermo, y ve ahí el jarabe, sabe que le va a curar, pero ahí está, sabe de sus beneficios, pero no lo recibe. Pues si no guardamos la palabra, si no la recibimos en nuestra vida, pues no va a tener ese efecto de que seamos felices y bienaventurados. Y vamos a leer un texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, del 31 al 36, que este es un texto que habló el Señor Jesús y dice lo que es ser discípulo, pero también dice de lo que Él hace por nosotros cuando somos discípulos. Juan 8, del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí hablaba Jesús con los judíos que habían creído en Él. Les dijo que solamente serían verdaderamente sus discípulos si permanecían en su palabra. Y claro, y les dijo que entonces conocerían la verdad y que la verdad les haría libres. Pero ellos lo entendían de una manera natural. Y hoy estamos hablando, como se habló la semana pasada, del pasaje de la mujer samaritana, de otra verdad espiritual. Y el Señor siempre da la vuelta, porque dice, la verdad os hará libres. Dice, pero nosotros no somos esclavos. El pueblo judío es un pueblo libre. Éramos esclavos en Egipto, pero ahora no somos esclavos de nadie. Ninguna nación nos tiene esclavizados. Somos libres. Nuestro padre Abraham es el que fundó la nación y nosotros somos libres. Pero él no hablaba de la libertad de un país. Él hablaba de la libertad de una persona. Si una persona está esclavizada, atada, porque esto es un sentido figurado para entender las verdades espirituales, una persona atada, pero
Atada, ¿por qué? Porque si uno hace pecado, es esclavo del pecado. Si uno repite continuamente algo que está en contra de los 10 mandamientos o que está en contra de lo que Dios dice en su palabra, y eso lo repite continuamente, queda a entender que no es libre, que quiere vivir en libertad, pero no puede, porque ese pecado es su dueño, es su amo, ese pecado le ata. Entonces el Señor, Él ahí les dio la vuelta a lo que ellos decían, que eran linaje de Abraham, que no eran esclavos de nadie. ¿Y cómo dices tú que vamos a ser libres? No, no. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros, para ser discípulos, tenemos que permanecer en la palabra, no movernos de lo que dice la palabra, porque así conoceremos la verdad. Que la verdad en sí es una persona, la verdad es Cristo. Igual que en el Nuevo Testamento les llamaban los del camino, porque el Señor dijo, yo soy el camino, también dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, el Señor dijo, si me conocéis a mí, por eso tenemos que estar en el taller del Maestro, por eso tenemos que ser aprendices del Señor. Porque si conocéis la verdad, si me conocéis a mí, si conocéis la verdad, esa verdad os hará libres. Si el Señor os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros vamos al Señor y tenemos una esclavitud de pecado, pues el Señor es el único que nos hace libre. No podemos nosotros hacernos libre queriendo mejorarnos o reformarnos o hacer algo con mucha disciplina, no. Dice, los judíos aquí hablaban de vida, bueno, lo he dicho antes, natural, no ser esclavos, pero Jesús da un sentido más profundo. Les dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado, porque ese pecado le esclaviza, se hace su dueño y no puede vivir en libertad. Les acaba diciendo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si conocemos cada día más a Cristo, Él nos liberta de la esclavitud del pecado y nos hace libres. Primero creemos y después podemos permanecer en la palabra de Dios y ser verdaderamente discípulos de Jesucristo. El Señor Jesús nos enseñó que para ser sus discípulos debemos de guardar todo lo que Él nos ha mandado y así enseñarlo a otros para que también sean sus discípulos. Él dice que tenemos que predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando que guarden todo lo que el Señor nos ha mandado. Pero para yo enseñar que guarden todo lo que el Señor ha mandado, primero tengo que guardarlo yo y primero yo tengo que ser discípula. Tengo que ser discípula del Señor. A veces, muchas veces cuando predicamos el Evangelio y lo enseñamos a personas, decimos, nadie es perfecto, que eso es verdad. Todos somos pecadores, eso es la verdad, porque eso es la base del Evangelio, que todos somos pecadores. Pero decimos, no me mires a mí, mira al Señor. Pero podríamos decir, yo estoy en el camino del Señor, yo quiero parecerme a Él, yo no soy perfecta, pero quiero ser íntegra, quiero ser una persona que lo que dice aquí yo lo practique, yo lo viva y llegar a decir, mirarme a mí como yo miro al Señor, imitarme a mí como yo imito al Señor.
No, imitar al Señor, pero no me imites a mí. Es muy duro, muy fuerte, pero nosotros tenemos que ser modelos en que la gente se mira, porque yo puedo hablar a personas que quieran oír la palabra y me escuchen, pero hay otras personas que no querrán oír en absoluto. Nada, nada, nada no querrán oír, pero sí que nos verán. Igual es una vecina, igual es una compañera de trabajo, una amiga, que no quiere ni oír ni una palabra. No me hables de nada. Pero igual esta persona te observa y te ve. Y aunque ve que no seas perfecta o perfecto, ve cómo reaccionas, ve que cuando te equivocas pides disculpas, ve que cuando fallamos enseguida vamos al Señor a pedir perdón, que es lo que el Señor quiere, que nos arrepintamos de lo malo que hacemos. Y el apóstol Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que un discípulo tenemos que llegar a decir eso delante de los que nos ven, de los más cercanos, de los que nos ven cada día, porque los que no nos ven apenas, o en el autobús o de paso por la calle, no saben cómo somos. Pero los que nos vean, que tengan un modelo. Dicen los psicólogos que los niños no hacen lo que les dicen sus padres, hacen lo que ven en sus padres. A un niño le podemos decir un montón de veces para que sea un niño bien educado, respetuoso, que se porte bien en todo lugar que va, en el transporte público, en tal, en cual, en la escuela. Pero si con nuestro ejemplo le decimos lo contrario de lo que les hablamos, el niño va a imitar lo que ve, no imitar lo que le digamos. Entonces nosotros como discípulos de Cristo tenemos que vivir la palabra de Dios. Es bastante fuerte porque cuando Jesús predicaba, a veces había multitudes, miles y miles y miles. Estaba lleno de personas escuchándole. Y cuando ya les hablaba del reino, les hablaba de cosas más profundas, entonces muchos ya iban desapareciendo. De los miles de personas ya. Y ya se quedaban poquitos, ¿no? Se quedaban poquitos. Y el Señor, cuando les dijo si ellos se querían ir también, los que estaban más cerca de Él siempre, ¿no? Los apóstoles, si se querían ir, dice, ¿cómo nos vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? La diferencia que va es que el Señor nos da vida y las palabras de Dios trascienden lo natural y lo humano, y el tiempo que estemos aquí dice, tus palabras, tú tienes palabras de vida eterna. Por eso queremos estar a tus pies, por eso María, la hermana de Lázaro, estaba a los pies del Maestro porque quería recibir todo lo que él le pudiera enseñar. Y un discípulo de Cristo solo tiene que tener un maestro, que es Cristo. No puedo ser discípula de amar a Dios y a las riquezas. No puedo ser yo discípula de Dios y de las riquezas. No puedo ser discípula de Dios y de los ídolos, como también compartió el pastor la semana pasada, que ahí adoraban, los de Samaria, pues también adoraban al Dios verdadero, pero también habían copiado de las naciones de alrededor adorar a ídolos. Entonces nosotros no podemos ser discípulo de querer seguir a Dios, pero cosas que no son de Dios. No podemos estar
así en estos dos lugares, entre dos aguas, ¿no? Entre un lado y otro. ¿Esto qué pasa? Que muchas personas que son creyentes están frustrados porque no han dado el paso de entregarse completamente a Dios para ser discípulo. Sí que dice, creo en Él, soy salvo, soy hijo de Dios, pero no quiero pagar el precio de ser discípulo. Que el precio de ser discípulo ya vemos cómo lo pagó el apóstol Pablo, cómo lo pagó el apóstol Pedro, Timoteo y todos los que quieren parecerse al Señor, ¿no? Entonces, el Señor se quedó con poquitos dentro de los miles y miles que tenía de seguidores, porque los que le seguían muchos querían solo por lo que podían obtener de Él. Es un Dios todopoderoso, es milagroso, nos da pan, nos da pescado, pues ya está. Pues ¿para qué vamos a trabajar si nos da la comida caída del cielo, no? Nos la multiplica, ¿para qué? ¿Para qué? Pero un discípulo quiere parecerse al maestro porque en realidad es disfrutar de las bendiciones de Dios aquí en la tierra. No hay nada mejor que disfrutar de lo que Él nos da, que es descanso para nuestras almas, que es tener paz y también sanidad, porque Él dice, en el final de los Hechos, dice, y ser sanados. Dice, para que sean abiertos vuestros ojos, vuestros oídos, para que tengáis un corazón nuevo y para que recibamos sanidad también. O sea que el Señor nos ofrece todo lo bueno del reino, pero si nosotros lo queremos recibir. ¿Hay un precio que hay que pagar? Sí, hay que pagar un precio. Hay que pagar el precio de negarse uno a sí mismo, de cada día tomar la cruz, fíjate, lo dice cada día, no dice alguna vez, y seguirle. Entonces, todo está la oferta para todo el mundo, ser discípulo, y quienes queramos serlo, pues podemos estar en el camino de ser aprendices del Señor. Cada uno estaremos a nuestro nivel. Dice aquí que muchos que creían en Jesús no querían ser discípulos, aprendices de Él, porque significaba que se tenían que negar a sí mismos y que tenían que dejar de lado el egoísmo. Y no querían que el carácter de Cristo se formara en ellos. Y cuando les hablaba de estas cosas, pues se volvían atrás, ¿no? Los que eran seguidores, pero no eran discípulos. Y vuelvo a repetir, bueno, lo que le dijeron sus apóstoles cercanos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Vemos que las palabras que Dios nos habla son vida. El apóstol Pablo sufría por los hermanos en la fe. Decía que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Dice, estoy sufriendo hasta que vea en cada uno de los que formaban la iglesia a Cristo formándose, hasta que vea a cada uno con más paciencia, con más benignidad, con más alegría, más gozo, con más paz, con más dominio propio. Pues dice que él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, decía Pablo. O sea que él como responsable sufría por todos los que él les compartía, ¿no? Y el ser discípulo de Cristo no se tiene por escuchar un día una predicación de cómo ser discípulo verdadero. No, escucho una predicación de cómo soy discípulo verdadero y ya soy discípulo, no. Es la formación día a día de Cristo en nosotros. Es la formación diaria. ¿Y por qué queremos ser discípulos?
Pues queremos ser discípulos, yo por lo menos, porque Dios nos da vida, porque nos da luz, porque nos da paz y porque nos da descanso para nuestras almas si aprendemos cada día de Él. Amén. Y esto es lo que quería compartir. Amén. Amén.